Mi nombre es Laura y llegué al pueblo de Santa Esperanza buscando inspiración para mi nuevo libro. Había algo fascinante en los pueblos mineros abandonados, en sus historias de oro y tragedia. Sin embargo, Santa Esperanza no estaba completamente deshabitada. Había unas pocas familias que resistían, viviendo en casas de madera desgastadas por el tiempo, con los cerros rojizos de fondo. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que escuché por primera vez la canción. Venía de una niña que caminaba sola por la calle principal al atardecer. Su voz era dulce, pero había algo perturbador en la melodía. Era repetitiva, casi hipnótica. Cuando pregunté a un anciano sobre la niña, me miró fijamente y respondió: «Ese es el canto del cerro. No deberías estar aquí». Esa noche, mientras intentaba dormir, creí escuchar la misma canción, esta vez susurrada en el viento. Al día siguiente, me enteré de que otro niño había desaparecido. La madre lloraba desconsolada frente a la iglesia, rodeada de vecinos que intentaban consolarla. «Se lo llevó el cerro», murmuraban. Algunos intentaban explicar la desaparición con historias sobre grietas profundas y túneles ocultos en las minas abandonadas. Esa misma tarde, vi a un grupo de niños en las afueras del pueblo, cantando la misma melodía. Sus movimientos eran mecánicos, casi sincronizados, y sus rostros no mostraban emoción. Uno de ellos, un niño pequeño con ropa demasiado limpia para haber jugado afuera, me miró directamente. Tenía los ojos completamente negros. Cuando volví al hospedaje, la melodía seguía en mi cabeza, como si se hubiera pegado a mi memoria. Me asomé por la ventana y vi los adultos reunidos en la plaza. Algunos comenzaban a tararear la canción, sus cuerpos balanceándose ligeramente al ritmo. A medida que pasaban los días, la melodía parecía estar en todas partes. Los pocos adultos que no la cantaban, la evitaban cerrando puertas y ventanas, rezando en silencio. Intenté hablar con el párroco, pero él también estaba tarareando la canción, sus ojos fijos en el altar. Me di cuenta de que los que más resistían al canto eran aquellos que no tenían hijos, pero incluso ellos comenzaban a cambiar. Sus manos temblaban, sus palabras se volvían incoherentes. Una noche, escuché pasos en mi habitación. Me giré hacia la puerta y vi a una niña, la misma que había visto el primer día. «No mires al cerro», dijo, con una voz vacía, antes de desaparecer. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, decidí seguir a los niños al cerro al anochecer. Subieron en fila india, tarareando la canción, en un ritmo constante. Mi corazón latía con fuerza mientras lo seguía a una distancia prudente. Al llegar a la cima, vi la entrada de una mina iluminada por una luz rojiza que no tenía fuente visible. Los niños entraron uno por uno, y yo, temblando, los seguí. En el interior, las paredes de la mina parecían moverse, pulsando como si fueran carne viva. Los niños formaron un círculo y comenzaron a cantar, pero esta vez no era solo una melodía, era un llamado. Entonces lo vi, algo que no debería existir, una figura gigantesca y amorfa que parecía hecha de sombras y roca. Sus ojos eran grietas que brillaban con una luz cegadora. Sentí que mi mente se fragmentaba, mientras el canto se volvía más fuerte, resonando en mis huesos. «Únete a nosotros», dijeron los niños al unísono, girándose hacia mí. No recuerdo cómo salí de la mina. Lo único que sé es que desperté en la plaza del pueblo, rodeada de adultos que cantaban en trance, sus ojos vacíos. Mi cuerpo estaba frío y en mi mano había un trozo de roca negra que brillaba débilmente. Intenté irme del pueblo, pero cada vez que tomaba el camino hacia la carretera, aparecía de nuevo en la plaza.
Ahora estoy atrapada aquí, y la canción es cada vez más difícil de resistir. Anoche me encontré tarareándola mientras escribía esto. Creo que el cerro ya me ha reclamado, y pronto seré parte del canto. Mi nombre es Samuel, y siempre he disfrutado de los viajes por carretera. Hay algo liberador en seguir caminos pocos transitados, detenerme en pequeños pueblos y descubrir rincones olvidados. Pero esa noche, en medio de la tormenta, no buscaba aventuras. Solo necesitaba un lugar seco donde dormir. Había estado conduciendo durante horas por una carretera serpenteante cuando vi el letrero: Posada, el refugio. Estaba casi enterrado por la maleza, pero la luz cálida que se filtraba por las ventanas me atrajo. La posada parecía sacada de otra época. Techos altos, muebles de madera oscura y un aire encogedor que contrastaba con la lluvia torrencial de afuera. El recepcionista, un hombre delgado y pálido, me dio la bienvenida con una sonrisa cortés, aunque algo rígida. «Solo tenemos una habitación disponible», dijo, mientras me entregaba la llave. No había nadie más en el vestíbulo, pero cuando subí las escaleras, escuché murmullos provenientes de las habitaciones. Otros huéspedes, pensé. Al menos no estaré completamente solo. La habitación era sencilla, pero cómoda. Me dejé caer en la cama, agotado, cuando escuché pasos en el pasillo. Pensé que tal vez era otro huésped, pero los pasos no se detenían. Subían y bajaban, una y otra vez, hasta que decidí asomarme. El pasillo estaba vacío. La tormenta me tiene paranoico, me dije a mí mismo antes de cerrar la puerta. Pero al regresar a la cama, el sonido comenzó de nuevo, esta vez acompañado de un leve susurro. Me acerqué a la ventana para distraerme, pero lo que vi me heló la sangre. En el patio trasero, iluminado por un relámpago, un hombre vestido con ropa antigua estaba colgando una soga de un árbol. La imagen del hombre en el árbol no me dejó dormir. Decidí ir al vestíbulo para preguntar si alguien más había visto algo, pero cuando llegué estaba desierto. Llamé al recepcionista, pero no respondió. De regreso a mi habitación noté algo extraño. Las puertas de las demás habitaciones estaban abiertas. Dentro, cada una parecía albergar una escena. En una mujer estaba tendida en la cama con un frasco de vidrio roto a su lado. En otra, un hombre vestido de blanco escribía febrilmente en un cuaderno mientras tosía violentamente. Cuando llegué a mi puerta, sentí que alguien me observaba. Giré lentamente y vi al hombre del árbol en extremo del pasillo. Su rostro era inhumano, pálido y estirado, y sus ojos oscuros parecían hundirse en su cráneo. Intenté correr hacia mi habitación, pero al cruzar la puerta, ya no estaba allí. En su lugar, me encontré en un salón lleno de huéspedes. Todos estaban sentados alrededor de una larga mesa. Algunos tenían heridas grotescas, otros permanecían inmóviles como estatuas. El recepcionista estaba al frente sonriendo. «Bienvenido al refugio», dijo, su voz resonando como un eco. «Aquí recordamos nuestras muertes, para no olvidar quiénes fuimos». «No pertenezco aquí», balbuceé. «Eso depende», respondió. «¿Estás seguro de que recuerdas cómo llegaste?» La tormenta, la carretera, la posada, pero algo no cuadraba. Mi auto. Había salido de control en una curva. ¿Había llegado realmente aquí? El hombre del árbol estaba detrás de mí, su aliento helado en mi cuello. «Es hora de que recuerdes», susurró mientras me empujaba hacia la mesa. Cuando desperté, estaba en mi auto, estrellado contra un árbol.
La tormenta había cesado, pero la posada no estaba por ningún lado. Me tambaleé hacia la carretera, pero el paisaje era diferente. No había señales, ni rastros de civilización. En el asiento del copiloto encontré la llave de la habitación que me habían dado. Grabado en el metal estaba un número, 23, el mismo número de la curva donde había perdido el control. Ahora, cada noche, sueño con el refugio, veo la mesa a los huéspedes y al recepcionista esperando. Sé que volveré allí, quizás no hoy, pero pronto, y cuando lo haga, no habrá salida. Me llamo Marcos, y todavía me pregunto cómo terminó todo así. Éramos 5 esa noche. Ana, Jorge, Silvia, Leo y yo. El plan había comenzado como algo absurdo, casi una apuesta. El pueblo abandonado de San Ramón estaba apenas a 30 minutos de la ciudad. Todos habíamos oído de las historias. La iglesia al final de la calle principal seguía iluminándose al caer la noche, como si aún albergara ceremonias, aunque nadie viviera allí desde hacía décadas. «Son solo cuentos para asustar a los turistas», dijo Leo, mientras encendía otro cigarro. Yo no estaba tan seguro. Los pocos residentes de los alrededores nos habían advertido que no fuéramos, que las campanas que resonaban en la noche no eran para llamar a los vivos. Pero estábamos allí, con linternas y cámaras, listos para probar que todo era una exageración. Cuando llegamos, el pueblo era un susurro del pasado. Casas de madera desmoronadas, postes de luz inclinados y calles cubiertas de maleza. Sin embargo, desde la distancia, la iglesia brillaba como un faro. Había luz en el interior. Al acercarnos, noté algo raro. El aire estaba helado, pero no era una noche fría. Había un olor peculiar, metálico y dulzón, como hierro oxidado. Las campanas resonaron de repente, haciéndonos saltar, pues nadie las había tocado. Las puertas de la iglesia estaban entreabiertas y desde afuera podíamos ver sombras que se movían dentro. Ana se agarró de mi brazo. «Marcos, esto no me gusta». Silvia, más valiente, susurró: «Vamos, si nos detenemos ahora, Leo nunca dejará de presumir». Entramos. La luz no provenía de lámparas eléctricas, sino de candelabros antiguos, cuyas velas parecían brillar más de lo natural. Las bancas estaban llenas de figuras inmóviles, vestidas con ropa oscura. Desde atrás parecían personas normales, aunque había algo extraño en su postura, rígida, como si sus espaldas estuvieran arqueadas en ángulos imposibles. «Esto es...» Jorge se detuvo a medio camino. Uno de los asistentes, en la primera fila, giró la cabeza hacia nosotros. No completamente, solo lo suficiente para que pudiéramos ver una sonrisa tensa, demasiado amplia, que no correspondía a su expresión. Luego, todos se giraron a la vez. «¡Salgamos de aquí!», grité, pero las puertas se cerraron de golpe tras nosotros, dejando un estruendo que hizo eco en el espacio vacío. Intenté abrirlas, pero no cedían. Mientras tanto, las figuras comenzaron a levantarse, una por una. Sus movimientos eran torpes, como si no supieran usar sus extremidades. «Esto no es real», murmuraba Ana, aferrándose a mí. Jorge intentaba buscar una salida en las paredes laterales, mientras Silvia y Leo retrocedían hacia el altar, donde una gran cruz negra colgaba torcida. Los murmullos comenzaron. Al principio eran apenas susurros, pero se hicieron más fuertes, más discordantes, como un coro sin dirección. Las palabras eran incomprensibles, pero parecían brotar de todas partes. Luego vi sus rostros. Ninguno de ellos tenía ojos,
solo cuencas vacías de las que brotaba un líquido oscuro. La luz comenzaba a parpadear. En cada destello, los asistentes parecían más cerca, sus cuerpos deformándose en figuras más grotescas. Uno tenía brazos que se extendían como ramas retorcidas, otro un cuello alargado que se balanceaba de un lado a otro. En medio del caos, las campanas comenzaron a sonar de nuevo, pero no desde la torre, provenían del altar. Cuando me giré, vi a Silvia de pie frente a la cruz. Estaba inmóvil, como en trance. «¡Silvia, aléjate de ahí!», grité, pero no respondió. La cruz comenzó a girar, lenta pero inexorablemente, hasta quedar al revés. El coro alcanzó un clímax ensordecedor, y las figuras avanzaban hacia nosotros. Jorge intentó golpear a una con una de las bancas, pero su brazo atravesó el cuerpo, como si éste no existiera. Silvia habló entonces, pero su voz no era suya. Era profunda, hueca. «La ceremonia está incompleta. Faltan 2». En el caos, Leo logró romper una de las ventanas laterales. «¡Por aquí!», gritó. Uno a uno saltamos, Ana y yo, sosteniéndonos mutuamente mientras Jorge ayudaba a Silvia, que parecía confundida. Leo fue el último en salir, pero algo lo atrapó antes de que pudiera cruzar. Lo vimos desaparecer en la oscuridad de la iglesia, su grito cortado abruptamente. Corrimos hacia el auto, con las campanas resonando detrás de nosotros. Nunca miré atrás, pero Ana dijo que vio sombras persiguiéndonos por el camino. Cuando llegamos a la ciudad, Silvia estaba en silencio. No respondió a nuestras preguntas. Al día siguiente, desapareció. Jorge también, semanas después. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché campanas. No estoy cerca del pueblo, pero sé lo que significa. Faltan 2.